Muy buenas tengan alumnos, esta vez para Matemáticas 1, la semana 10, que son de los temas de binomios al cuadrado, sumas y restas, y binomios al cubo, sumas y restas. Esto pues tienen que realizar las evaluaciones que viene y también pues esta es la semana final para también realizar el examen de la unidad 2. Por lo tanto, los ejercicios de retroalimentación pues tienen que enviarlos en un archivo específico que dice producto integrado de la unidad 2, ¿no? Entonces, vamos a comenzar primero con los binomios al cuadrado, la suma de ellos. En este caso, pues siempre te vas a encontrar un binomio elevado al cuadrado, como tenemos aquí en su modelo general. ¿Sí? Que aquí el procedimiento, pues siempre es el cuadrado del primer término del paréntesis, más la multiplicación del primer por segundo término del paréntesis, también multiplicado por 2, ¿no? Este es debido porque al cuadrado del valor más el cuadrado del segundo término. Conte que aquí en el modelo general pues tenemos ya de colores diferentes, pues quién es el segundo término, quién es el primer término, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo ya más explícito de cómo se va a calcular ese valor. Aquí se identifica primero el primer término, segundo término, luego procedimiento, pues el cuadrado del primer término sería 3x elevado al cuadrado, luego el producto del primero y el segundo por 2, que sería 3 por 4 por 2, y luego el cuadrado de 4, que es el segundo término, pues te da ya al final este trinomio de respuesta, que siempre te va a dar un trinomio de respuesta, ¿no? Aquí como es suma de binomios, la respuesta siempre te va a dar positivo en los trinomios. Entonces vamos a pasar a lo que son ya los ejemplos que tenemos aquí. Tenemos estos 5 ejemplos. Tenemos el primero que dice x más 3 al cuadrado, pues el primer término es x, el segundo término es 3. Entonces, aplicando el procedimiento que está bien que vimos, pues sería el cuadrado de x, ¿verdad? El cuadrado primero, más la operación del primero por el segundo por 2, ¿sí? Más el cuadrado del segundo término. Luego, aplicando pues el procedimiento del cuadrado de x, pues es x cuadrada. Luego multiplicamos 2 por 3, 6 por x da 6x y 3 al cuadrado pues da 9. De esta forma nos quedaría esa solución para ese ejercicio. En el caso del b, pues el cuadrado de 2x cuadrada al principio más la multiplicación de 2x cuadrada por 5y por 2 más el cuadrado de 5y, ¿sí? Aplicando el procedimiento, el cuadrado es x cuadrada, 2 al cuadrado es 4, x al cuadrado es x a la 4, ¿sí? El cuadrado del cuadrado es x a la 4, y aquí nos queda esta parte primero, ¿no? Y luego multiplicar 2 por 2, 4, por 5, pues da 20. Operación en las letras, pues en las variables quedan igual, x cuadrada y luego el cuadrado de 5 da 25, el cuadrado de y pues es y cuadrada, y de esta forma nos quedaría ya el valor del trinomio. En el caso del c, el cuadrado de 5xy cúbica pues se hace, luego más el doble producto de 5xy cúbica por 2 más 2 elevado al cuadrado. El cuadrado del 5 pues es 25, el cuadrado de x es x cuadrada, el cuadrado de y a la 3 es multiplicar 3 por 2, te queda pues y a la 6, y de esta forma nos queda esa primera parte. En el caso de la multiplicación que sigue, pues 2 por 5 por 2 pues da 20. Luego en el caso de las variables, las letras pues pasan igual, no le vamos a hacer ningún procedimiento, pasan igual. Y el cuadrado de 4, pues el cuadrado de 2, perdón, es 4, y de esta forma nos quedaría el trinomio establecido de esta manera. En el caso del D, pues el cuadrado de 3a cuadrada más la multiplicación de 3a cuadrada por 2b por 2 más el cuadrado de 2b, ¿verdad? Vamos a desarrollarlo. El cuadrado de 3, 3 por 3 es 9, el cuadrado de a cuadrada 2 por 2 es a la 4, y aquí pues 2 por 3 por 2 te da 12. Y las variables pues sería a cuadrada, b cuadrada, son diferentes, van a pasar igual. Y el cuadrado de 2b cuadrada, pues 2 al cuadrado es 4, y el cuadrado de b es b cuadrada. De esta forma nos quedaría este trinomio final. Y en el caso de la última fracción, pues el cuadrado de m sobre 2 más la multiplicación de m sobre 2 por n más 3 más n más 3 elevado al cuadrado.
El cuadrado de m pues sería m cuadrada, el cuadrado de 2 sería 4, porque también se eleva el cuadrado tanto en la parte del denominador como en el numerador. Luego aquí se multiplica 2 por n, pues sería 2mn, pero abajo te va a quedar multiplicar 2 por 3, de los denominadores te da 6. Y en la parte final pues sería el cuadrado de n cuadrada, como en el primero, pues es n cuadrada, y el cuadrado de 3 es 9. De esta manera pues nos va a quedar la solución para este ejercicio final, el inciso E. Y pues de esta forma también se resuelven la suma de un binomio al cuadrado. Tocaría ver ahora lo que es el binomio al cuadrado, la resta de él. El procedimiento es igual que el de la suma, salvo con una leve diferencia. La diferencia, como ahora tiene signo menos en vez de más, el único que se va a hacer signo menos en el trinomio formado va a ser el segundo término. Siempre el segundo término en este tipo de operaciones siempre va a tener signo menos. Los demás van a tener el signo más por default. Entonces, el procedimiento primero es como el primero, identificar los dos términos, primer y segundo término, luego sacar el cuadrado del primer término por la multiplicación del primero por el segundo por 2, pero ahora con signo menos, más el cuadrado del segundo término. Entonces el procedimiento es lo mismo, solamente por ese ligero cambio. Entonces si nos vamos directamente a los ejercicios que tenemos aquí para resolverlos, tenemos que hacer lo siguiente. Entonces aplicando el procedimiento, ya saben que el primer término es aquí y este es el segundo término, pues sería el cuadrado del primero, pues sería a al cuadrado. Aquí se escribe el signo menos y el 2, ¿verdad? La multiplicación por el primero por el segundo, a por 3, más el segundo término elevado al cuadrado, o sea 3 al cuadrado. ¿Qué nos va a salir aquí? Pues a cuadrada, el primero, luego multiplicas 2 por 3 da 6, por a, pues da 6a, y luego el cuadrado de 3 es 9, y de esta forma nos va a quedar el resultado para este ejercicio. Aplicando el que sigue, pues sería el cuadrado de x cuadrado, ¿verdad? Menos la multiplicación de 2 por x cuadrada, el primer término, por 4y, el segundo término, más el segundo término elevado al cuadrado. El cuadrado de x cuadrada, pues sería multiplicar 2 por 2 los exponentes, entonces sería x a la 4. Y acá 2 por 4 pues es 8, pero te va a dar menos 8 y las variables no cambian, pasan igual, o sea x cuadrada y. Y el cuadrado de 4y, pues 4 al cuadrado 16 y y al cuadrado pues es y cuadrada, ¿no? En el caso del h, pues aplicando el procedimiento, el cuadrado de 5x y a la 3, ¿verdad? Menos el 2, ¿verdad? Sigue ahora la operación del primero por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Bueno, aquí el cuadrado de 5 es 25, el cuadrado de x es x al cuadrado, y el cuadrado de y a la 3 es multiplicar 3 por 2, pues da y a la 6, entonces nos queda de esta forma, y así nos queda esa primera parte. Y en el caso de la segunda parte, pues 2 por 5 por 2 es 20, pero como es negativo te va a dar menos 20, y las variables x y y cúbica pasan igual, no cambian. Y ahora más el cuadrado de 2, ¿verdad? El cuadrado de 2 de 2 por 2 es 4, entonces al final nos queda de esta forma ese ejercicio. Ahora toca el 5x menos 9, pues sería el cuadrado de 5x menos 2, la multiplicación de 5x por 9, más 9 elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, el cuadrado de 5 es 25, recuerden que se multiplica por sí mismo el número, 5 por 5 es 25, y el cuadrado de x es x cuadrada. Luego sigue menos, porque siempre te da un signo menos en ese segundo término. 2 por 5 da 10, por 9 pues da 90. ¿Y qué variable quedó? Pues 90x. Y luego el cuadrado de 9 es 9 por 9 es 81, ¿sí? Entonces al final nos queda este resultado de ese binomio. Y en el caso del último, que es una fracción que tenemos aquí, pues aplicando el procedimiento, el cuadrado de m sobre 2 menos 2, la multiplicación del primero por el segundo término, más el cuadrado del segundo término, que es n sobre 3 al cuadrado. Recuerden que el cuadrado le afecta a toda la fracción, entonces el cuadrado de m es m cuadrada. El cuadrado de 2 que tenemos abajo es 4. Luego aquí te queda multiplicar 2 por mn, pues sería 2mn. Pero abajo vamos a multiplicar los dos denominadores, 2 por 3, pues te da 6. Luego, el cuadrado de n es n cuadrada y el cuadrado de 3 también es 9. Entonces al final nos queda ese resultado
para esos binomios de resta, ¿no? Binomios al cuadrado, pero ahora con resta. Tocaría ahora el binomio al cúbico, que es la suma de binomio al cúbico. Aquí está mal, aquí debe decir cúbico, ¿sí? Entonces, esta parte de binomios al cúbico, pues ahora la respuesta te va a dar un polinomio de 4 términos, siempre de 4 términos. Cuando es suma, aquí tenemos el exponente de la 3, ¿verdad? Que tenemos aquí. Siempre te va a dar 4 términos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 términos. Y todos aquí son con signo más, ¿no? Todo, aquí no va a cambiar el signo. Pero ¿qué es ese procedimiento? Pues sería el cúbico del primer término. Recuerden que tenemos que ubicar quién es primer y segundo término. Más la operación del primero pero elevado al cuadrado por el segundo por 3, ¿no? Más la multiplicación por el primero por el segundo pero ya elevado al cuadrado del segundo por 3, más el cúbico del segundo término, ¿sí? Entonces, ese procedimiento lo tenemos que hacer en base a este modelo general que tenemos aquí. Entonces, aquí tenemos los ejercicios y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De cómo está quedando. Si se fijan bien, identifican los términos primero y segundo, elevan al cubo el primero, ¿verdad? 12x al cubo aquí te queda. Luego multiplicas el primero, pero elevado al cuadrado, o sea, 2x al cuadrado, por 5, por 3. Luego toca el primero sin elevarse, normal, pero el segundo, el 5, elevado al cuadrado, por 3, ¿no? Más el cubo de ese segundo término. Entonces, si aplicamos este procedimiento, como vimos en el ejemplo, para cada ejercicio que tenemos aquí, pues nos va a quedar de la siguiente manera. Para el primero, pues este sería el primer término, es x, el segundo término es 2. Entonces nos va a quedar el cubo del primero, o sea, x elevado al cubo, más, ponemos el 3 de una vez y luego más la multiplicación del primero por el segundo. Pero el primero va a estar elevado al cuadrado, pero el segundo no. Luego, más, otra vez un 3, ¿verdad? Entonces un 3. El primero, pero ya normal, así como está en el primer término. Y el segundo, pero ese sí va a estar elevado al cuadrado. Luego, más el cubo, o sea, el 2, elevado al cúbico. ¿Sí? El cubo del segundo. Entonces, una vez que tenemos separado de esta forma, pues hay que resolverlo ahora sí. X al cúbico, pues sería x a la 3 o x al cúbico. Luego, x al cuadrado es x cuadrada y 3 por 2 te da 6. Te queda 6x cuadrada. Luego, 2 al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado de este valor es 4. 4 por 3 es 12. Por la x, pues es 12x. Y 2 al cúbico es multiplicar 2 por 2 por 2. O sea, 2 por 2 por 2 da 8 el resultado. Y de esta manera nos queda a la solución final de ese ejercicio. Ahora, en el segundo ejemplo, también hay que ubicar primer término, segundo término. El primer término sería 2x al cuadrado elevado al cúbico, más el 3, luego por 2x al cuadrado elevado al cuadrado, por 4y, ese sin elevarse. Luego, más otro 3, el 2x cuadrada, sin elevarse ya, pero multiplica a 4y elevado al cuadrado. Y luego, más el 4y, el segundo término, pero elevado al cúbico. Entonces, una vez que ya tienes el procedimiento obtenido de esa manera, pues toca resolverlo para que nos quede la solución final, ¿no? Nos va a quedar de la siguiente manera. El cuadrado del cúbico, perdón, de 2 es 8, pero el cúbico de x cuadrada es multiplicar 2 por 3 del exponente, entonces sería x a la 6. En el caso de esta parte, pues sería el cuadrado de 2 es 4 y el cuadrado de x cuadrada, pues es multiplicar 2 por 2, te va a quedar que es 4x a la 4. Y ahora aquí hay que multiplicar 3 por 4 da 12, por 4 da 48. ¿Y qué variables? Pues sería x a la 4 y la otra variable y. O sea, x a la 4, y. Luego aquí sería más, ¿verdad? El cuadrado de 4 es 16 y el cuadrado de y es y cuadrada, entonces sería 16y cuadrada. Pasa a multiplicar 16 por 2 da 32, por 3 da 96. Variables pues sería x cuadrada, y cuadrada, ¿sí? Esas no cambiaron, esas pasaron igual. Luego el cúbico de 4. 4 al cúbico es 4 por 4 por 4.
que si lo saca de esa operación se da 64. Y el cúbico de y es y elevado al cúbico. Entonces de esta forma nos va a quedar ahora sí la solución final para este ejercicio. Toca el inciso C. Ya sabe el procedimiento: primer término, segundo término. Vamos a escribir pues 5xy al cuadrado, pero al cúbico, más el 3 que tenemos aquí. Luego multiplicar 5xy al cuadrado, pero al cuadrado afuera, por 2, nada más. Y luego más 3, ¿verdad? 5xy cuadrada por 2, pero ese 2 al cuadrado. Más ese 2 también, segundo término, pero elevado al cúbico. ¿Qué se va a hacer aquí? Pues al aplicar el procedimiento para obtener el resultado, nos va a quedar de la siguiente manera. 5 al cúbico es multiplicar 5 por 5 por 5. 5 al cúbico, si lo sacamos, te da 125. Luego en las variables, en las letras, pues te va a quedar que es... x al cúbico, pues es x cúbica. En el caso de la y cuadrada, pues sería 2 por 3, te da y a la 6. Entonces de esta forma nos queda la primera parte. Luego toca pues 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. ¿Sí? 25. Y luego x al cuadrado es x cuadrada. Y y al cuadrado 2 por 2 da 4, entonces sería y a la 4. Entonces esta parte vale 25, x cuadrada y a la 4. Hay que multiplicar 25 por 2 es 50, pero por 3 que tenemos ahí afuera vale 150. Variables, x cuadrada y a la 4, porque es lo único que tiene variables, porque el 2 no lo tiene. Luego toca la parte del tercer término. 2 al cuadrado es 4, 4 por 5 es 20, y 20 por 3 es... Y 20 por 3 es 60. Y variables, pues la única que tiene sería x y cuadrada, solamente. Luego, si sería sacar el cúbico de 2, pues 2 por 2 por 2 te da ese valor de 8, como se demostró en el primer ejemplo. De esta forma nos queda esta parte de ese binomio cúbico. Ahora tocaría la parte final, que es una fracción, al parecer, ¿verdad? Se ve un poquito más difícil, pero está sencillo aplicando el procedimiento. Ya saben, primer término, segundo término. Entonces nos va a quedar 2a sobre 3 al cúbico, más el 3 por 2a a la 3, pero al cuadrado, que multiplica a b a la 4. Luego otro 3, ¿verdad? Más 3, que 2a sobre 3, este ya sin elevarse, pero el b sobre 4, este sí va a estar al cuadrado. Y luego el b sobre 4, pues va a estar al cúbico. Entonces a la hora de sacar el procedimiento ya sería el cúbico de 2 al cúbico es 2 por 2 por 2, es 8. En el caso de la a al cúbico, pues sigue siendo a al cúbico, sobre 3 al cúbico es 3 por 3 por 3, que si lo sacamos te da 27. Recuerden que el cúbico le afecta a toda la fracción, tanto el numerador como el denominador se tienen que sacar sus valores. Luego toca la parte de la suma, esta parte segundo término. El cuadrado de 2 es 4, entonces aquí es 4, el cuadrado de a es a cuadrada. ¿Ya por Raúl? Y el cuadrado de 3 es 9. Entonces nos queda como 4 al cuadrado sobre 9. Esto hay que hacer la operación, pues sería 3 por 4 por b, pues sería 3 por 4 da 12, y variable sería a cuadrada b. Y en la parte del denominador sería multiplicar 9 por 4, o sea, van a multiplicar 9 por 4. 9 por 4 da 36, entonces lo dejamos de esta manera. En el caso de tercer término, pues sería el cuadrado elevado al cuadrado b sobre 4. El cuadrado de b es b cuadrada, pero el cuadrado de 4 es 16. Ahora, a la hora de multiplicar 3 por 2, pues te da 6. Variables a b cuadrada, pero en el caso del denominador, pues sería multiplicar 3 por 16, ¿verdad? 3 por 16.
y 3 por 16 pues da 48 el resultado. De esta manera nos va a quedar. Ahora, en el caso del último término, el cúbico de b pues sería b al cúbico, pero el cúbico de 4 sería multiplicar 4 por 4 por 4, eso te va a dar 64 de esa multiplicación. Entonces de esta manera nos va a quedar ahora sí de todo el binomio ya resuelto al cúbico. Ahora, el modelo general del binomio al cúbico, aquí tenés el cúbico, error que le pusieron ahí otra vez cuadrado. Recuerden que esto es al cúbico a la hora de sacarlo. Entonces, esto viene siendo el cúbico otra vez, ¿verdad? Ahora se parece al de la suma, pero ahora con la diferencia de que va a tener signo menos siempre en el segundo término. O sea, aquí tenemos primer término, segundo término, tercer término y cuarto término. En el segundo y en el cuarto siempre va a ser con signo menos ese valor, ¿no? Siempre, nunca va a ser otro signo, siempre va a ser signo menos. Y el primero y el tercero siempre van a ser más, ¿no? Entonces, para que identifiquen rápidamente cómo van a estar los signos acomodados, aquí se los voy a poner. Y el procedimiento es el mismo, ¿no? El cúbico del primero menos ahora la multiplicación del cuadrado del primero por el segundo por 3 más el primero por el segundo al cuadrado por 3 menos el cúbico del segundo. De aquí tenemos un ejemplo de cómo sacarlo, aquí ya se demuestra, incluso ya se fijaron de que el segundo término y cuarto término es menos y el primero y el tercero es más. Vamos a ir directamente a los ejercicios para que vean pues cómo quedan las soluciones. En el caso del primero, que tenemos a menos 5 al cúbico, pues ya saben, hay que aplicar el procedimiento. Vamos a poner el cúbico del primero, o sea, el cúbico de a, luego menos el 3 que tenemos aquí, el primero elevado al cuadrado por el segundo, o sea, por 5, más otra vez 3, el primero sin elevarse al cuadrado, pero el segundo elevado al cuadrado, luego menos el 5 elevado al cúbico. Hay que resolverlo, ¿verdad? El cúbico de a pues es a al cúbico o a la 3, luego el cuadrado de a pues es a cuadrada, y luego 3 por 5 da menos 15 a cuadrada. En el caso del que sigue, pues 5 al cuadrado es 25, 25 por 3 pues te da 75 por a, 75a, luego menos el cúbico de 5 es 5 por 5 por 5 que te da 125 ese valor. Y entonces de esta manera nos queda el resultado para ese ejercicio. En el caso del segundo ejercicio que sigue, pues sería el procedimiento, el cúbico del primero, ¿sí? De esta forma, menos la multiplicación por 3 por el cuadrado del primero por el segundo sin elevarse. Luego más otro 3 el primero sin elevarse al cuadrado, pero el segundo término sí va a estar elevado al cuadrado. Luego menos el cúbico del segundo término. Entonces aquí tenemos que sacar la operación. Para sacarlo pues sería el x al cuadrado al cúbico. Recuerden que esto hay que multiplicar 2 por 3. Entonces te queda como x a la 6. Luego menos, siempre te da un signo menos ahí. El cuadrado de x al cuadrado pues sería a la hora de multiplicar 2 por 2 te da x a la 4 y 3 por 3 es 9. Entonces te queda x a la 4y, esos valores, esas variables. Luego pues sería el cuadrado de 3, aquí sería 9. Y el cuadrado de y pues sería y cuadrada. Entonces nos queda como 9y cuadrada es elevación. Esa parte hay que multiplicarlo por el 3 que te da 9 por 3 da 27. Y variables pues sería x cuadrada y cuadrada. ¿Sí? Estas variables pues no se pueden multiplicar o sumar los exponentes, son diferentes, por lo tanto pasan igual. Luego, menos el cúbico de 3, 3 por 3 por 3 da 27, y el cúbico de y, pues y al cúbico o y a la 3. Entonces de esta manera nos queda ese resultado para este ejercicio. Vamos al siguiente, el G. Aplicando el procedimiento 5w al cúbico te va a dar la primera, luego menos el 3 por 5w al cuadrado por 2b, 2v, luego más, otra vez por 3, 5w por 2v pero elevado al cuadrado, luego menos el 2v pero elevado al cúbico.
tenemos que hacer las operaciones de todos. 5 al cúbico da 125. W al cúbico es W al cúbico, nada más. Nos queda esa parte así, luego menos 5 al cuadrado pues sería 25 y W al cuadrado pues sería W cuadrada. Nos queda el resultado de esta manera. Hay que multiplicar 25 por 2 da 50, por 3 te da menos 150. Variables W cuadrada V, porque no cambian, pasan igual. Luego más el cuadrado de 2 sería 4 y el cuadrado de V sería V cuadrada. Entonces hay que multiplicar 4 por 5 da 20, por 3 da 60. Entonces, ¿qué variables quedan? W y V cuadrada. Luego menos, el cúbico de 2 es 8 y el cúbico de V es V al cúbico. Entonces nos queda al final ese resultado expresado de ese binomio. Y en el caso del h, pues recuerden que como son fracciones, pues tenemos que identificar primero y segundo término. Sería 2a sobre 3 al cúbico menos 3, luego 2a sobre 3 al cuadrado, que multiplica ab sobre 4, luego más 3, 2a sobre 3 sin elevarse, pero el que va a estar elevado es el b sobre 4 al cuadrado, luego menos b sobre 4 pero elevado al cúbico. Una vez que ya tenemos todos los componentes del método del procedimiento, pues hay que sacarlo. Entonces vamos a obtenerlo de la siguiente manera, ¿no? 2 al cúbico es 2 por 2 por 2 es 8. A al cúbico es 8a al cúbico y 3 al cúbico es 27. Entonces nos queda como de esa manera. Luego en la parte del segundo término pues sería el cuadrado de 2a es 4, el cuadrado de a es al cuadrado y el cuadrado de 3 es 9. Por lo tanto nos queda como 4a cuadrada sobre 9. Hay que multiplicar 3 por 4, te da 12, entonces sería menos 12 a cuadrada b. Ahora multiplicaremos 9 por 4 en el denominador y te da pues el valor de 36. En el caso del valor que tenemos aquí, pues sería el cuadrado de b, sería b cuadrada, y el cuadrado de 4 de 16. Entonces me va a quedar 3 por 2 es 6, 6ab cuadrada. Y aquí a la hora de multiplicar 16 por 3, pues da 48 la solución. Y ahora en el caso de aquí del cuarto, pues sería b al cúbico es b al cúbico y el cúbico de 4 es 64. Por lo tanto, sí nos queda la solución para este ejercicio. Y serían todos los ejercicios, y recordando que pues hay que resolverlos y hacer el examen de unidad 2 también para que ya lo suban a lo de retroalimentación a la plataforma. Sería todo y nos vemos en la siguiente sesión.